Hemos estado hablando de quién le enseña. ¿Quién le enseña? Y ojalá que el que le enseñe, cualquiera que sea el instrumental, sea el Señor. Una vez averiguado quién le enseña y usted certificado que le enseña el Señor, aplíquese a la palabra para ponerla por obra y el resultado será inevitable de bendición. Ahora quisiera, antes de ver este esquema, dejé algo tirado en una espiga botada en el estudio de ayer sobre el arrebatamiento. Y usted puede ver en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis, usted puede ver que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser antes de los juicios, de los sellos, mejor dicho, antes de que el libro sellado sea abierto. Y usted sabe que en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, se abren los sellos. Pero antes de abrirse los sellos, los capítulos anteriores, especialmente 4 y 5, el Señor da la bienvenida a la iglesia en el cielo. El Señor deja de ser el cordero como inmolado y se transforma en el león de la tribu de Judá. Eso quiere decir que entonces no puede suceder nada respecto a juicios, ira de Dios, antes que no puede suceder nada absolutamente, ni copas, ni sellos, ni trompetas, antes que el libro de los sellos precisamente sea abierto. Entonces, para que el libro sea abierto, tiene que ser el león, Cristo el león, no Cristo el cordero. Entonces, Cristo el cordero es el Cristo intercesor, el Cristo que lava el pecado. Pero usted lo puede ver en el capítulo 5, que le dan el rollo al transformarse en el león, porque es el que va a derramar la ira. Usted no puede imaginar a un cordero derramando la ira, pero a un león sí, ¿verdad? Un león rugiente derramando la ira. Pues a ese león es el que le dan el rollo, y al darle el rollo empieza a desatar los sellos, 1, 2, 3, hasta el séptimo sello. Entonces quiere decir que no puede haber ni un solo sello antes que la iglesia se vaya. Hay gente que dice que ya vamos por el séptimo sello, por el quinto sello. Hay otros que dicen que ya estamos en el reino. Bueno, ojalá estuviéramos ya en el reino. A uno de ellos le pregunté una vez, me dijo, ya estamos en el reino. Entonces le dije, pero qué reino más raro, porque todavía hay fieras. Y en el reino que nosotros vamos a conocer, hasta las fieras van a dejar de ser fieras. El león comerá paja. Ahora los hombres comen carne, ¿verdad? De sus mismos, de su misma especie. Así que no estamos en el reino. Bueno, el punto que quería señalar era ese. Entonces, note pues, el Señor se baja del trono del Padre, capítulo 5 de Apocalipsis. Se baja del trono del Padre. Eso quiere decir que se acabó la intercesión. Y eso quiere decir, y lo vemos en el capítulo 4, que cuando subió Juan al cielo, vio a todo el sacerdocio. Porque el sacerdocio estaba representado por 24 órdenes sacerdotales en el Antiguo Testamento. Y cuando se reunían los sacerdotes con el sumo sacerdote arónico, se reunían los 24 sacerdotes y el sumo sacerdote. Eso era antes.
Pero entonces, cuando Juan subió al cielo, vio reunido, vio en medio al sumo sacerdote nuestro, que ya no es arónico, sino que es Jesucristo, con sus 24 órdenes sacerdotales, los 24 ancianos. Entonces quiere decir que la totalidad del sacerdocio estaba ya en el cielo y no se había abierto todavía ni un solo sello, porque el primer sello se abre después del capítulo 5, o sea, en el verso 1 del capítulo 6. Bueno, ese es otro remache para que usted no oiga cuentos de sirenas y no esté oyendo fábulas de lo otro, ¿verdad? O sea, la tribulación para la iglesia. Ahora el tema cambia totalmente. Vamos a hablar de la cobertura ministerial. Toda oveja, si está en la vida normal, si está en la estructura, si es oveja del Señor en salud, toda oveja tiene su pastor. Esa es la primera aseveración que hacemos. O sea que ovejas sin pastor, que Dios tenga misericordia de ellas. Porque dijo que el Señor vio las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. Que el Señor tenga misericordia de las ovejas sueltas. Yo no querría ser jamás una oveja suelta. Por eso, hermano, las ovejas sueltas están enfermas. Porque ninguna oveja puede valerse por sí misma. Aunque no hay ni un solo ministerio que se valga solo, mucho menos una oveja. O sea que la oveja que ande por ahí merodeando de acá para allá, rebotando, sin pastor, es una oveja enferma. Si alguien se siente con ganas de aislarse, ya le llegó el virus. Muy bien. Cuando un hombre, varón de Dios, quiso comprobar acerca de los rebaños, y no conocía mucho de ovejas, y se hizo pastor para conocer a las ovejas, y fue al Medio Oriente, y le pidió a un pastor de los rebaños del Medio Oriente que le prestara su ropa, su atuendo, todo, su cuerno, y le permitiera pastorear un ratito su rebaño de ovejas. Entonces dice que pasó por en medio, vestido igual que el dueño de las ovejas, con el mismo traje. Y entonces pasó por en medio del redil y dice que las ovejas ni lo alzaron a ver. Siguieron comiendo su hierbita, pero ni los ojos menearon. Y les sonaba el cuerno. Y las ovejitas como que no era con ellas. Les cayó mal, ¿verdad? Porque ellos conocían a su pastor. Amén. Pero dice que él siguió caminando necio, él estaba probando y va a sonar su cuerno. Y caminando, y cuando vio para atrás, sí venían unas ovejitas detrás de él. Se sintió no tan decepcionado, dijo, bueno, más de alguna se vino detrás de mí. Bueno, ya no estoy tan mal, dijo él, ¿verdad? Pero cuando le preguntó al pastor, mire señor, ¿y por qué me siguieron esas 2, 3 ovejitas del rebaño? Le dijo el pastor, si usted las examina, esas son las enfermas. Ese es el diagnóstico mejor. Las enfermas fueron las únicas que lo siguieron a usted. Porque andan buscando que alguien les dé algo, aunque sea el diablo. Es esa gente, estas son esas ovejas que lo mismo van a pedir sanidad divina, que van a pedirle a Gregorio Eulogio otra vez. Está de moda. Yo creo que Gregorio Eulogio se va a desintegrar, hermano, solo desde ayer que lo estamos recordando aquí. Una vez en una cena yo me quedé helado, frío, cuando a la par mía estaban unas hermanas conocidas, no de la iglesia, gracias a Dios, no de la iglesia nuestra a lo menos, ni de la iglesia conocida por la iglesia de fuego,
Y esas hermanitas le decía la una a la otra, una hermana le decía a la otra, Javiera, le dije, es que ahí sí. Y entonces yo paré la oreja, dije, ¿dónde será el poder? Ahí sí, le dijo. Llevé yo a mi no sé cuánto, a mi nieto, a mi nuera, y pero mire, rapidito, habíamos ido con médicos y todo, nada, le dije, ahí sí. Dije yo, ¿cómo será la cosa? En el kilómetro 14. Fíjese, una hermana en Cristo dándole consejo a otra hermana en Cristo que el brujo del kilómetro 14, ese sí, si estaría enferma. Aquí no, grave, agónica, ¿verdad? Aquí nadie va al kilómetro 14, hermano. Solo al 13,5. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, vamos ya al estudio. A este paso se necesitarían 4 retiros juntos. Las citas, bueno, decía que toda oveja necesita su pastor. Y todo pastor, usted perdóneme mi garganta, todo pastor necesita su apóstol. Es tan importante que usted pregunte como oveja si tiene pastor, pregunte a su pastor si tiene cobertura. Porque si no tiene cobertura ni el pastor, no la tiene usted tampoco. Y si no tienen cobertura, vamos a hablar de eso más adelantito, lo que le puede pasar. Yo recibí del Señor cosas tremendas 2 semanas antes de irme a San Antonio, Texas. Tremendas. Yo estaba asustado, hermano. Y los hermanos obreros y pastores que estudiábamos la palabra en la mañana en la iglesia, se pudieron haber dado cuenta, empezó el Señor a dar ciertas cosas fuertes, que yo mismo me conmovía. Y cuando me fui a San Antonio, encontré un apóstol allá, tremendo, que el Señor le estaba dando por su lado las mismas luces. Y al reunir las luces de allá y de acá, eran unos bombazos que nos quedábamos helados. Y él mismo me decía, mire hermano, le voy a dar la lista de 3, 4 apóstoles que yo conozco acá, que el Señor me los ha mandado o yo he ido. Y qué cosa, como para que nos reunamos una vez. Porque mire lo que salió aquí, si nos reuniéramos unos 4, 5, 6, 7 más. Qué cosa, estábamos en la gloria, hermano, recibiendo nuevos remazos. Palabra, el rema, ¿verdad? Que se habla tanto ahora, está de moda. El rema es la palabra en acción, la palabra circunstancial. Usted sabe, no la palabra escrita, ese es el logos, ¿verdad? Esto que está acá, sino la palabra que se sale a accionar, ese es el rema. Bueno, pues vamos a ver. Entonces entramos ya al tema. Me siento un poco raro si le doy la espalda, pero de alguna manera tenemos que hacer acá. Las citas básicas de la cobertura ministerial las tenemos Apocalipsis 2:2. ¿Alguien lee? Mano Byron. Apocalipsis 2:2. Primera de Timoteo 1:20. Hechos, la primera. Que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Muchas gracias. Eso es una cita que nos asegura que surgían apóstoles después de la muerte de los, o mejor dicho, después de que terminó la era del apostolado del Cordero, que eran 12. Entonces, después de eso, empezaron a aparecer los apóstoles de la iglesia. Entre ellos, podemos asegurar 2, con una claridad meridiana, como que en Hechos 14:14 lo dice, Pablo y Bernabé.
Y luego podríamos hacer una lista larga de apóstoles de la iglesia. Pero como ese número de apóstoles, y es necesario saber que los apóstoles son los fundadores de las iglesias, de las congregaciones, los que van a avalar a los nuevos ministros, los que van a instalar, los que van a respaldar en todo sentido. Entonces, usted va a saber que el número de apóstoles ahora no sabemos cuántos. Y entonces van a surgir muchos sintiéndose apóstoles. Y por eso es que en la iglesia, en la cita que leímos, en la iglesia del principio, surgían apóstoles. Entonces los llamaban y los examinaban para ver si realmente eran apóstoles. Entonces quiere decir que el apóstol tiene marcas, tiene evidencias para poder ser reconocido apóstol. Y tiene que ser reconocido por otros apóstoles. Esa es la razón por qué cuando Pablo fue llamado al apostolado, y usted sabe que Pablo fue llamado al apostolado directamente por el Señor, pero sin embargo fue a Jerusalén a que lo avalaran los otros apóstoles y le dieron la diestra de apostolado, de compañerismo. No cualquiera puede decir yo soy apóstol y ya se pone el rótulo ahí, sino tiene que ser avalado y examinado. ¿Cuáles serán entonces las bases de examen del apostolado? Y las vamos a ver después. Vamos a ver la otra cita, 1:20. Primera Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ahí se está hablando en la otra cita. Vamos a hablar más adelante de eso, de lo que las autoridades, o mejor dicho, la autoridad apostólica, que puede entregar gente a juicios. No cualquier hermano puede entregar a juicio a otro hermano, pero los apóstoles, mire a estos tremendos hombres rebelados, rebeldes, dice, los entregué, ¿cómo dice? Los entregué a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. ¿Y cómo sería eso de entregarlos a Satanás? Pues sencillamente los decretaban, los declaraban fuera de cobertura. Y al quedar fuera de cobertura, entonces el Señor levanta cerco de ángeles, levanta las protecciones y quedan a expensas del diablo. Es cosa seria, hermano. Es cosa seria estar. Hay algunos que están sueltos por su propia cuenta y a otros hay que soltarlos porque no caben. Pero tiene que ser esa función apostólica. No es bien. Hechos 15, 24 a 28. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga ya hermano, gracias, hasta ahí. Oiga bien, ¿oyó usted? Los apóstoles están diciendo, esos que andan por ahí, nosotros no los mandamos. O sea que para ir hay que estar autorizado por la autoridad apostólica. Si no, andan por su propia cuenta los que anden. Así que los herejes y todo eso. Mire, qué importancia tiene, hermano, que ahora llega un ministro, y eso vamos a irlo implantando desde ya, porque ya que se nos está hablando. Llega un ministro a la iglesia, llega X, Y o Z ministro, evangelista, pastor, maestro, quien sea, apóstol, como sea, ¿no? Hermano, si es apóstol, examinarlo. Si es de otra clase de ministerio, preguntarle quién lo cubre. Y si no tiene cobertura, que le vaya bien. Porque es bólido, peligroso. Aunque sea buena gente el pobre. Pero es peligroso porque no le gusta someterse. Fíjese, hermano, que hubo un hombre que para entender a Cristo tuvo que entender primero el sometimiento. Ya lo va a descubrir quién es. Le dice al Señor, Señor, yo soy hombre bajo sujeción. El centurión, ¿verdad?
Así que yo sé lo que es obedecer órdenes. Entonces el Señor le dijo, y yo sé que tú eres el más grande de todos, da orden nada más. Aleluya. O sea que para entender a Cristo, tuvo que entender primero el sometimiento. Y Cristo mismo dijo en su palabra, en San Juan, lo que yo hago y lo que yo digo, no lo digo de mí mismo, lo digo porque el Padre me envió con esa palabra, sometido. O sea que el Cristo de la gloria que nos pide que nos sometamos, Él se sometió. Y nadie que no se somete puede tener autoridad. Así que no hay bólidos, aerolitos ni cometas en la constelación del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Muy bien. ¿Por dónde vamos ya? Bueno, vamos a entrar. Lástima que no todos están al frente, ¿verdad? Hermanos que están de este lado, difícilmente van a ver los esquemas. Pero ojalá que los adivinen de dónde están. Pero usted nota que aquí tenemos, quizá vamos a empezar por decir las cualidades de apóstol. Está aquí abajo. Cualidades de apóstol. Cuando alguien le llegue por ahí que le diga yo soy apóstol del Señor. Y cuando alguien está, y oiga bien esto, hermano, cuando alguien está fundando obras, misiones, usted sabe que tradicionalmente en nuestros países latinos hemos oído mucho, yo por lo menos desde niño he oído de misioneros y hombres que mandan para fundar iglesias. Ese es un remedio de la verdadera misión apostólica, a menos que ellos sean realmente apóstoles. Pero los que yo he conocido, de lo que menos tenían era de apóstoles, aunque sí he conocido apóstoles. Entonces, las cualidades del apostolado, usted se recuerda que para que fueran apóstoles de Jesús, me refiero al ministerio terrenal, tenían que haber visto al Señor desde su bautismo hasta su resurrección. Entonces, los requisitos que tenían eran bien claros, categóricos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del apóstol de la iglesia para ser reconocido apóstol? Primero, que haya visto al Señor. Haberlo visto. De alguna forma como Pablo. Usted sabe que Pablo no lo vio en carne. Pablo no lo conoció en carne, pero lo vio en el camino de Damasco. ¿Se fija? Hay que haberlo visto algo así. Es decir, haber tenido del Señor una visión directa y que el Señor le ha encomendado el trabajo. Aunque podemos entender que inclusive hay apóstoles que se derivaron, empezaron trabajando a la sombra de otro apóstol, pero de todas maneras tienen que llenar ese requisito. Tiene que haber una entrega directa del apostolado. Número uno. Número dos, deben tener cualidades sobrenaturales, es decir, señales sobrenaturales. Diríamos, ministerio con señales. Las señales que usted ya sabe, San Marcos 16, 15 en adelante. Muy bien. Número 3, debe tener innegablemente carácter apostólico. Paciente, que sabe llevar a toda clase de personas, que diplomático, bueno, ¿cómo le puedo decir? Que tiene tacto y soporta y sufre solo y carácter apostólico. Usted lo puede leer especialmente en la segunda carta a los Corintios. Ahí lee usted todas las cualidades del apostolado. Sufrido, etc. Número 4. Éxito congregacional de las iglesias. O sea, la corona del apostolado. Pablo decía, si no tuviera nada más, ninguna otra cosa, ustedes son la corona de mi apostolado. Es decir, las iglesias prósperas, llenas de vida, con las señales brotando por todos lados, multiplicándose. Maravilloso. Leyendo el libro de los Hechos usted se da cuenta. Ahora, llenando esas cualidades, pues ya tiene usted un apóstol. Solo esas cualidades. Muy bien. Ahora, cada ministro debe tener su apóstol que lo cubra.
El Señor me habló de una manera categórica, de una manera real, sobre Israel. Ya lo dije ayer. Mira a Israel. Y yo decía, ¿pero qué Israel? Lo cubrirán 12 apóstoles. Y eternalmente. O sea, por eso era la premura y la urgencia de poner el sustituto de Judas. Porque si no se hubiera quedado una tribu descubierta. Tenían que poner 12. Hubo una baja, sustituyeron por Matías, porque los 12 apóstoles se sentarán para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y van a ser cubiertas, entonces en esa forma cubierto todo el Israel de Dios. Ahora, ese es un ejemplo para nosotros. Todas esas cosas le sucedieron a ellos en figura. Para nosotros, quiere decir que a la iglesia de Cristo pues no van a alcanzar 12. Tienen que ser centenares de apóstoles. Y en cada generación, apóstoles cubriendo cada área, reconociéndose entre sí, para que, como vemos aquí en el cuadro, usted los mira, en este cuadro de acá de la esquina, apóstoles, ¿cuántos? No sabemos. Y cada apóstol cubre su área. Y cada área es una zona de trabajo. Y todas las áreas sumadas son la iglesia. Y los ministerios, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para toda la iglesia. Pueden tener sede congregacional, deben tenerla, pero son para toda la iglesia. Por ejemplo, un evangelista debe tener su pastor, su congregación, pero puede moverse en toda la iglesia. Y así los otros ministerios. Entonces, digamos, un apóstol está cubriendo esta área y un hermano por acá quiere cambiar de área, membresía, se va para otro lugar. Entonces tiene que, no solamente que ir a buscar su pastor en la nueva congregación, sino que se pongan de acuerdo los pastores para pasar el miembro de acá para acá y luego saber de cobertura pastoral y apostólica. Para que no hayan fugados, para que no hayan quienes delinquen en un lugar y se van a otro y los recogen y con tal que se queden los ponen hasta de pastores y de presidentes. Vienen en pecado, dicen quédese aquí, mire, lo vamos a poner de vicepresidente, le inventan un puestecito ahí y lo cubren. ¿Será cobertura esa? A saber de quién, pero no es cobertura del Señor. Para poderse ir debe irse en orden de un lado para el otro. Y solo hay dos razones bíblicas para cambiar de lugar, de local, o tres, porque geográficamente usted tenga que cambiar por viaje, por traslado de país, etc. Esa sería una razón lógica. Pero las otras dos razones, aún en el mismo lugar, en la misma ciudad, puede usted cambiar de iglesia por dos razones de congregación. La primera, porque haya herejía. Usted considere que haya herejía en la iglesia donde está, local. Entonces usted con todo respeto, en el orden debido, debe ir y decir, mire, yo no creo que eso esté en orden, perdonen, yo no quiero hacer problema, yo no quiero hacer daño. Por favor, deben mi carta de retiro, ¿verdad? Y se va en orden y luego de acá se va para donde va a ir al otro lugar, averigua también si hay cobertura por allá, si todo está en orden, y ahí está, detrás la. ¿Me entienden? Pero como ahora se viven peleando unos con otros, entonces si se va para allá no le dan carta y hasta lo insultan antes de que se vaya qué terrible deformidad. Pero quiero decirle, hermano, que entonces solo la razón es herejía, una, ¿verdad? Y la otra, que porque el ministro está en pecado. Supóngase que el ministro, el pastor de la iglesia local, está en pecado, comprobado. Usted no está obligado a estar ahí. Más bien usted está obligado a señalar el pecado. Y si no se endereza la cosa, denme mi traslado, yo me voy de aquí.
Esas son las dos razones. Que porque hubo un mensaje fuerte, yo me voy, con no venir se arregla y se desarregla usted. Esa no es razón para cambiar de iglesia. Ni tampoco porque hizo algo que le llamaron la atención o hizo algo fuera de orden. Ah, me voy a otra iglesia y mejor queden en la otra iglesia. Qué terrible, hermano. Hay gente que anda de fuga en fuga, aunque no se sientan mal los que se han trasladado de iglesia, porque estamos hablando que hay un orden de traslado, así como también hay fugados. A los fugados hay que interrogarlos, porque hay gente que lo que quiere nada más es que le lleguen más y más y más, aunque vengan delincuentes y vengan de todo, ¿verdad? Forajidos. Pero no, debemos de saber que quién es la oveja que se va a sentar, porque una manzana podrida va a podrir a todas las demás. Yo todavía no he visto que una manzana buena componga las podridas. Una señora tenía su caja de manzanas podridas y le puso una manzana buena. Dijo, las va a componer. La manzana buena compone las otras. Se le pudrió la buena. ¿Verdad? Lógico, lógico. Pero una manzana podrida en una caja de manzanas buenas, pudre las otras. Muy bien. ¿Por dónde vamos? Bueno, estamos acá, entonces ya explicamos más o menos el asunto del apostolado de las áreas de trabajo. Ahora miremos un ejemplo muy lindo. Antes de ver el ejemplo, veamos acá la estructura de la iglesia. Antes de ver estos dos detalles. Mire la estructura acá. Estos dos, como reloj de arena que mira ahí. El Señor es la cabeza de la iglesia. Y el Señor, según Hechos 1, 2, las órdenes para su cuerpo, eso quiero que lo note bien, las órdenes normales para su cuerpo, la iglesia, las da a través del cuello, que son los apóstoles. En la cita que usted ve aquí, dice que el Señor, por el Espíritu, daba las órdenes a los apóstoles, para que los apóstoles las transmitieran a la iglesia. Ese es el orden, porque todo tiene un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, etc. Y el varón es la cabeza de la mujer, y así va el orden. Entonces, usted note que, por ejemplo, el Señor quiere hablar a su iglesia por el orden acá, pero no le va a hablar a los sueltos que andan por acá y por allá. Por misericordia les puede alcanzar el sol por ahí, pero las órdenes van por la garganta apostólica. Esa es la razón por qué, hermano, las grandes revelaciones vienen a través de ministerios apostólicos. Establecen la doctrina. Es el apóstol el que establece la doctrina. Y las congregaciones se van sumando, se van conformando, no quiero decir con eso, desde luego, no se quiere decir que no reciban luz, los otros ministerios, pero las órdenes directas van así, como lo está usted escuchando. Entonces la iglesia se mueve acá por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que reparte. Y luego toda la estructura se mueve a base de cercos de ángeles. Por eso es que los ángeles asisten a las congregaciones. Un hermano de nuestra iglesia vio que, me parece que el domingo, me estaba contando ayer, vio cómo los ángeles bajaban en torrentadas, como que hubiera un tercer piso de nuestro edificio allá, y del tercer piso bajaban y se sumaban y se metían con toda la gente a alabar. Porque la Biblia dice que por causa de los ángeles que están ahí. Y se recuerda cuando el Señor ascendió, los apóstoles estaban con la mirada prendida para arriba, y cuando sintieron les estaban hablando otros a la par de ellos, entre ellos ángeles. Se mezclan, porque hay una cobertura, pero la cobertura es cuando hay un orden. Por eso es que la mujer, cuando se cubre, debe cubrirse por causa de los ángeles. Porque es al obedecer la mujer, entonces los ángeles están al servicio. Desobedecen, quitan el servicio. ¿Entiende? Y los ángeles serán mandados para que tu pie no tropiece en piedra, dice. Pero si hay descontento del Señor, si hay contristamiento del Espíritu, los ángeles no son mandados. Y te estrellas, y te golpeas,
y vas a sufrir. De tal manera que la cobertura no es solamente cobertura de autoridad, sino cobertura de protección. Por eso es que aquel de 1 Corintios 5:5, famoso, que estaba insistiendo en el pecado, dice Pablo, sáquenlo, échenlo, para que Satanás se encargue de él y que su espíritu sea salvo. De tal manera, lo que estaba diciendo ahí, le vamos a quitar la cobertura, lo vamos a entregar a Satanás. Usted sabe lo que es, hermano, entregar a una persona a Satanás. Yo recuerdo una vez, me tocó con una persona, yo sentí el impacto tremendo. Yo sabía que esa persona estaba jugando doble y por enésima vez llegó a querer hacer otra jugada doble. Y entonces bajó autoridad en ese momento. Yo le dije, yo no voy, porque me dice, ore por mí, yo no voy a orar por usted. Lo que voy a hacer es que lo voy a entregar al Señor, que el Señor haga algo con usted hoy mismo. Y se puso pálido. Y ya menos no quería que orara. Pero como ya se había metido en el embudo, entonces, bueno, ore, me dijo. Y entonces yo le dije, ya no lo oré porque lo bendijese, Señor, y que lo perdonara. Sino que le dije, Señor, tú conoces este corazón, te lo pongo en tus manos. Si él es sincero, bendícelo ahora. Si no, quítale la cobertura. Hermano, otro día supe lo que había pasado. Yo no voy a contar la historia porque puede ser que se identifique demasiado. Otro día supe lo que pasó. Satanás se dio gusto. Hermano, si estamos bajo autoridad, hagamos todo bajo autoridad. ¿Por qué van a haber congregaciones que solo hay supervisor cuando tienen problemas? Si quieren supervisor cuando tienen problemas, también que se sometan en el resto. ¿Por qué el hijo de la casa va a llegar solo? Papito, ¿qué tal? Papito, ¿qué tal amaneciste? Digo yo, ¿verdad? Si todos los días es papito, ¿qué tal? Buenos días, papá. La cosa estaría normal, ¿verdad? Pero si son serios los muchachos y de repente amanecen, ¿qué tal, papito? ¿Cómo está? ¿Durmió bien? ¿Qué será? La petición no tarda, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos queremos acostumbrar solo a tener los beneficios y no encarar las responsabilidades? Por eso en esta invitación que queremos hacer, nadie lo va a tomar a mal. Queremos que se les definan los hermanos pastores que están cubiertos en el ministerio de nuestra iglesia. Porque queremos, aunque sea, no estamos sacando a nadie, hermano, pero sí, aunque sea menor número, pero más unanimidad. No queremos prestar el nombre para que vivan en autonomía absoluta. El que quiera tener su iglesia particular y no dar cuenta de nada, y está bien así, asá, pues que lo haga, pero el que le quite el nombre. Pero si le va a poner el nombre, va a aceptar la cobertura. Y va a aceptar la autoridad. Y cuando llegue la supervisión, es supervisión. He dicho, señores. Porque alguna vez hay que emparejarnos. Mano Vlad. ¿Cómo? Amén, amén. Sí, sí. Timoteo ni caso le hubieran hecho si no lo manda Pablo. Hasta sin barba y sin bigote. Era muy joven. ¿Y usted quién es? Patojo mojoso, le dijeron. ¿Y usted, muchacho, de dónde viene? Y lo tomaron muy así, ¿verdad? Y va sacando la carta del apóstol Pablo. Él es como yo. Hola. Pase adelante, don Timoteo, perdone. ¿Qué quiere decir eso? Que la delegación apostólica gana terreno.
Ministerios son avalados por la autoridad que respalda. Si nosotros acá, hermano, porque somos enviados nada menos por el jefe de los jefes, el Rey de Reyes, imagínense, por eso es que valemos. Porque la gente vale según quien lo manda, ¿verdad? Si X lo manda a fulano, pues es X también el fulano. Una X y una Xcita. Pero si lo manda el apóstol Pablo y Timoteo, entonces, Timoteo hasta bigote le salieron. Entonces ya Timoteo ordenaba las cosas. Hermano, no se haga nada suelto. Nada es autónomo dentro de la iglesia. Que pues que yo sentí hacer una cosa. Bueno, la sintió hacer, pero se va a ordenar. Se va a poner en el carril. Sí, pero es que fíjese, he sentido que no debo informar, que solito yo, porque eso lo hice yo en mi casa y como en mi casa mando yo. Nada de que manda usted. Si usted está en el orden estructural, nada de lo que usted tiene lo manda. Usted está bajo autoridad. Claro, hay gente que abusa de la autoridad. Pues van a tener que ser los falsos apóstoles o los apóstoles o los ministros que están cayendo ya del plano espiritual. Pero la cobertura es una ventaja. El sometimiento es una ventaja. Deje usted que los ministros sean responsables de lo que están haciendo. No los juzgue demasiado. Hay cosas que no se pueden explicar a todo el pueblo. Y por no explicarlas a todo el pueblo, el ministro es juzgado. Hizo algo el ministro y él tiene las razones de peso en la mano por haber hecho tal y cual cosa. Pero como no lo puede explicar, lo están juzgando mal. Por eso deje usted el juicio para último. No juzgue mucho. No se meta. Usted sométase. Y allá el ministro que lo juzgue quien lo tiene que juzgar. Amén. Pero no vaya a osar nunca usted coger de la mano a un ministro y decirle lo que tiene que hacer. Tenga cuidado. Porque manos se han secado. Y manos se han hecho leprosas. Acuérdense, yo recuerdo una vez que un personaje me dijo, me cogió del brazo. 2 personajes, le voy a contar. Los principios de la iglesia. Y yo pasé penas. Ahora ya está asfaltada la cosa. Después el muchachito, tararará, pero cuando lo están dando a luz, ¿qué tararará ni qué tararará? ¿Verdad? Chillada y la da a luz y la pobre madre. Ya después hasta de tafetanes anda la mamá ahí como que nada. Y el hijo, ¿verdad? Pero es en el parto. Eso es tremendo, hermano. ¿Cuántas veces le dije al Señor, ya no aguanto, Señor? No, búscate otro, yo no. Pero el Señor ha sido fiel a sus promesas. Pues le decía 2 personajes. Uno me dijo una vez, oyendo dones del Espíritu Santo. Cuando empezaban, que toda la gente se escandalizaba. Entonces me cogió del brazo en la puerta de la iglesia. Y me dijo, suprima todo eso, me dijo. Suprímalo. Porque por eso es que la gente no viene. En un principio no venían mucho, por eso. Ahora por eso vienen. Gloria a Dios. Entonces le dije yo al fulano, primero suélteme el brazo. Número 1. Número 2, ¿quién es el ministro? ¿Usted o yo? Pues usted, déjeme que yo haga como el Señor me diga, no como usted me diga, porque usted no es el que, yo no estoy sujeto a usted. Se puso pálido, colorado, no volvió a llegar, después me andaba buscando. Bueno, ese era el problema de él. El otro personaje me dijo un día, mire, fulano está hablando en la carne, me dijo, me cogió del brazo, cállelo. ¿Está usted seguro de eso? Vaya a callarlo usted, le dije. Le doy autoridad que lo vaya a callar. Vaya, pruebe, vaya a callarlo. Yo le doy la autoridad que lo vaya a callar si usted está seguro que es así como dice en la carne. No, me dice, eso le toca a usted, entonces ¿por qué usted no? Usted está insinuándolo, porque esto está empujando la mano. Es peligroso. No quiero decir con eso que no se le pueda decir al ministro nada. Sugerencias, todo hay. Manera de decir las cosas. Pero cuidado con quererse usted independizar o querer manejar. Subvertir el orden. Eso se llama subversión espiritual. Hay subvertores del orden espiritual. En todos lados hay, así como hay locos por todos lados. Hay subvertores, pero hay que reconocerlos. Y hay que ponerlos en su sitio, hay que poner el rótulo. Este es subversivo espiritual. Ya por cualquier lado que va, ahí va el subversivo. Una nota,
No sé si está suficientemente explicado esto. ¿Hay algo más? El cerco de ángeles, aquí está. El cerco de ángeles se maneja, el cerco de ángeles significa protección. Protección del Señor para su iglesia. Los ángeles los maneja Jesucristo. A Él están sujetos potestades, ángeles, lo que está en el cielo, la tierra, etcétera, ¿no? Entonces el Señor cubre adecuadamente, estratégicamente, manda ángeles, manda misiones de ángeles, pone aquí, va a ir un grupo de hermanos por allá o hermanas a visitar, manda el grupo adecuado de ángeles que los vayan cuidando, los vayan controlando, que vayan abriendo paso. Es la cobertura, el cerco. Ahora, cuando no hay orden estructural, el Señor suprime la compañía de ángeles. En otras ocasiones el Señor mismo, cuando está contristado por lo que nosotros hacemos, le dijo una vez a Moisés. Moisés quería su caprichito. A veces tenía sus caprichos Moisés. Y le dice, Señor, ya me cansé del desierto. Desierto y arena. Ya estuve 40 años en aquel otro desierto y ahora me metes a este otro, Señor, y con gente a bordo. Y gente tuya. Porque esa gente no la he invitado yo, dijo Moisés. Entonces, ¿por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no me sacas de aquí? Y le dijo el Señor, muy bien, ya te cansaste, está aburrido esto. En una ciudad, dar una vueltecita al parque. No hay flores, no hay jardines. Te voy a sacar. Tienes razón. Pero te voy a sacar, pero yo no voy a ir contigo. De todos modos, yo voy a mandar mi ángel, le dijo. Él manda ángeles, mira. En ciertas permisiones, ciertos trabajos. Y Moisés, pero yo no voy a ir contigo. Entonces Moisés empezó y le dice, Señor, mira, oye, que pensándolo bien, Señor, mira, qué lindo el desierto. Mira, Señor, ni las flores ni falta me hacen, ni el agua, y estaba con la boca tostada. Si no has de ir conmigo, Señor, no me saques de este lugar. Hermano, si no va a hacer usted en el orden de Dios las cosas, no importa que lo manden a un jardín de flores. Pero si las va a hacer en el orden de Dios, no importa que sea entre un hoyo, entre un abismo, un desierto. Él es el que hace los desiertos, estanques. Pero también hace los estanques desiertos. ¿Verdad que es mejor en la cobertura? ¿Es mejor en el orden? Usted no puede pedir ángeles que lo cuiden, pero ya el Señor le mandó un tropel de ángeles. Ahí va bien controlado, bien cuidado, bien. Y el diablo anda que se muere y lo quiere tocar, pero no haya por dónde. Y por todo, siempre con ángeles, siempre con ángeles. Y da una su vueltecita, el diablo dice, bueno, tal vez se descuidan, después va a dar una su vuelta por allá. Y regresa y siguen los ángeles ahí. No se puede. ¿Quiere usted la cobertura de ángeles? ¿Cuántos quieren la cobertura de ángeles? Una vez me dijo un pastor, hermano, ¿qué será, hermano? Que yo trabajo y viera que rápido se levantan las iglesias. Y el diablo le mete en una noche un soplido a la iglesia y se derrumba todo. Y empezar otra vez. Eso ha sido mi historia trágica. Y yo le pregunté, después de que había dicho todo eso, le pregunté, hermano, ¿y cómo está la estructura? ¿De qué otros ministerios hay? Y esto y el otro y lo demás allá. No, yo soy solo. Ni con su señora creo que se juntaba. Con razón que le derrumbaban todo, ¿eh? Ni cobertura de ángeles, ni el Señor iba con él a nada. Usted sabe que el Señor puede dejar de ir a misiones que nosotros queremos hacer, misiones planeadas anteriormente por el Señor. Le voy a poner el ejemplo. El Señor había planeado que tomaran las ciudades peleando en Israel, hacia Israel. Peleando, no hubo ciudad que no la tomaran peleando. Le dijo, esa ciudad es de ustedes, esta otra es de ustedes, pero van a pelearla. Entonces, como acababan de tomar Jericó,
Y la ciudad de Jericó sí que la vieron caer a plomo. Ahí sí que la mano de Dios. Entonces ya los soldados estaban con medallas de campo de batalla y ya eran los soldadazos, ¿verdad? Los que tomaron Jericó. La gente los miraba. Las mujeres los miraban. Las primeras que miran, ¿verdad? A los héroes. Entonces ya estaban muy envanecidos, hermano. Mire qué cosa. Entonces ahora iban a tomar una aldeíta. La ciudad de Jai. Iban a tomar Jai. Y dijeron, Jericó cayó. Jai cae sola. Y entonces le dicen a Josué, ¿y para qué van a mandar tanta tropa? Manden unos cuantos. Mire cómo estaban de hinchaditos. Les hizo daño. Hay gente que le hace daño el éxito, hermano. El éxito les hace daño. Tomaron Jericó y uno se tomó unos lingotes de oro y lo quemaron. Soldado de Israel. Ese es el Acán, ¿verdad? Pero los otros acanes que no tomaron lingotes de oro estaban bien hinchados. Usted sabe que yo peleé, soy veterano de Jericó. Y voy a pelear esa aldeíta, que vayan otros. Hinchados. Entonces el Señor vio que en la madrugada habían ya hecho el escuadrón para ir a tomar Jai. Unos cuantos nada más. Y el Señor le dijo, no vayan a tomar Jai, porque yo no voy a ir con ustedes. Los vi hinchados. Pero se fueron, hermano. Así como cayó Jericó, caerá Jai. Se fueron. Más tardaron en salir las tropas, que venían huyendo y despavoridos. Los traían corriendo de Jai. Había pecado Israel. Estaba escondido el lingote de oro. A lo que yo quiero llegar, hermano, que sin cobertura, sin estructura, sin que Dios esté en el asunto, no se meta a hacer nada, Usted quiere exhibirse cuando quiere hacer algo autónomo. Usted lo que quiere es que miren que usted puede. Usted no lo quiere hacer para el Señor, porque si lo quisiera hacer para el Señor, se pondría en sujeción. Cuando usted hace algo así, autónomo, despegado, es para que lo miren. Es pura vanidad, es puro rochoy. Es carne, bolovique, viuda y puyazo. Póngase en el orden. Es que a nadie le gusta que lo manden, que lo controlen. Todos quieren ser cabeza. Nadie quiere que lo manden y lo controlen. Esa es parte de la humillación que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder estar en su estructura. ¿Quién se humilló más que Cristo? Y nosotros rezongamos cuando tenemos que entrar en humillación. No, dice, a mí no me pueden hacer eso. ¿Y quién es usted? ¿Qué tan alto era? Mire, ¿quién bajó más que Cristo? Como él es el más alto y es el que más bajó, entonces nadie ha bajado más que él. Sin embargo, lo exaltó Dios a lo sumo, más sublime que los cielos. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque se metió en estructura. Bueno, vamos llegando a estos dos esquemas. Este primer esquema se refiere a las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio tipifican, digamos, el área de la iglesia, el área de la bendición, el área de la cobertura. Porque la ciudad de refugio estaba cubierta por un sacerdote. Cada ciudad de refugio estaba cubierta por un sacerdote. Y el sacerdote fungía hasta que moría.
Y mientras moría, o mejor dicho, mientras vivía el sacerdote que cubría el área, los que entraban ahí, nadie los podía tocar. Aunque hubieran hecho lo que hubieran hecho. Usted sabe que era gente que había delinquido, la que iba a la ciudad de refugio. No eran ángeles, pero era gente que había fallado, no era gente mala. Eso tipifica al cristiano. Óigame bien esto, ese es un detalle que el Señor me está dando ahora. Fíjese bien en ese detalle. Usted puede leer acerca de la ciudad de refugio y usted va a ver que eran los que cometían crímenes por ocasión, por involuntarios, por errores. Hermanos, antes de reiniciar el estudio, me estaba bullendo en la mente, ahora que estaba sentado, que el hermano Vladi decía algo sobre los delegados. Y antes de que se me va a olvidar, lo voy a decir ahora. Los hermanos delegados de los ministerios o del ministerio apostólico deben ser tomados como lo que son, es decir, enviados, respetados y todo. A lo que voy es lo siguiente: no reciba usted a nadie que no sea delegado. No que no sea hospedador. Usted hospede, no me refiero a eso. Pero para que tomen parte en las actividades, predicación especialmente, enseñanza, no deben recibirse en la misión, en el trabajo que el Señor nos ha enviado en esta iglesia, a nadie que no sea delegado. No tiene autonomía nadie de los hermanos pastores para darle entrada a cualquiera que aparece por ahí, que porque esto y que el otro. Es cierto que habrá ocasiones en que el Espíritu les va a dar testimonio, etcétera, pero serán ocasiones emergentes. Pero en el orden estructural, acuérdese de la cita esa que vimos en Hechos, los cuales no enviamos. Es muy peligroso, ¿verdad? Quería decir eso. Y desde luego también pensar que cuando va un delegado, es como que fuera el ministro. Debe dársele su lugar. No, a veces se quiere que eso sea el pastor fulano o el mengano y a los demás se les ve de menos. Tiene que ser la misma forma, de tal manera que el ministro número 1, número 2, no va a estar en todo. Por eso hay delegación de autoridad y delegaciones de trabajo y de ministerio. Muy bien, reanudamos la plática. Entonces, estábamos en la ciudad de refugio. Entonces la ciudad de refugio es tipo de la cobertura. Esto tiene mucha importancia, porque en esto vamos a ver nosotros lo que perdemos cuando nos desligamos, cuando nos salimos de la estructura, lo que perdemos. Fíjese que el sacerdote cubriendo la ciudad, venía el que delinquía corriendo y lo venían persiguiendo, armados. Ese es tipo del diablo persiguiendo al cristiano. Y note otro detalle. ¿Por qué lo venían persiguiendo? No lo venían persiguiendo por inocente, ¿verdad? Por delincuente. O sea, que el diablo persigue y trata de acuchillar y de matar cuando le damos derechos. Y ahí iba detrás del fulano, ¿verdad? Pero como era un hijo de Israel, tenía su ciudad de refugio, tenía su cobertura. Y se metía, ¡rum! Cerraban la puerta y el delincuente se quedaba con el cuchillo así. Y ahora se la veía con el sacerdote. ¿Qué quiere, joven? No, que ahí se metió el fulano. Momentito, aquí es ciudad de refugio. Aquí se las entiende usted conmigo. Mientras yo viva, él está protegido. Acá adentro le vamos a hacer juicio, pero nosotros.
No lo vamos a tener por inocente. Entró ahí para que no lo matara a usted. Pero allá adentro nos encargamos nosotros. Porque yo pensé que ya iba a decir alguien por ahí, ay, qué rico, eso sí que está bueno. Pero allá adentro también se iban a encargar de sancocharlo. A ver qué pasó, qué hizo, lo analizaban. Ahora, fíjese hermano, que cuando moría el sacerdote, quedaban a expensas de los de afuera. Los tenían que, a menos que el nuevo sacerdote se hiciera cargo, reexaminando todas las causas de los que estaban en la ciudad de refugio. Pero nuestro sacerdote, el nuestro, no se muere. Aleluya, ¿no le da gozo eso? Gloria a Dios. Por eso es que examinémonos y vayamos a la ciudad de refugio si tenemos. Ciudad de refugio la tenemos en la estructura, en el orden. Ahí está la cobertura, ahí está ¿cómo dijéramos? La carpa que cubre del sol, ¿verdad? De la inclemencia. Bueno, esa es la parte esta. Ahora viene la última parte. La cobertura para pelear con el enemigo. Hermano, tómelo usted como del Señor. Si usted no coge esto, usted lo va a pagar muy caro. Y no estamos tratando de imponer un ministerio, estamos tratando de imponer que usted tiene que estar aquí sujeto. No. Nadie tiene que estar aquí sujeto. Porque eso es asunto de sometimiento voluntario. Pero el que va a permanecer tiene que estar sujeto. El que no va a sujetarse no puede permanecer aquí. Ese es el punto. Tendrá que buscar un lugar donde no lo sujeten, ¿verdad? Si no quiere sujeción. Pero aquí nos vamos a sujetar todos. Porque es la única manera de seguir adelante. Ahora va a ver usted esto. Está Amalek. Está la pelea en el valle. Y se va a encargar delegado de parte de Moisés. Se va a encargar de pelear Josué. Él se va a encargar de pelear. Y le dijo Moisés a Josué, búscate gente aguerrida, gente valiente. Ahí va a ser solo para valientes. Y escogió a lo mejor de la tropa. Y los metieron al valle y empezaron a pelear con los ejércitos enemigos. Ahora, hermano, eso hubiera sido una carnicería horrible. Y no queda ni Josué parado si no hubiera habido cobertura. ¿En qué consistió la cobertura? Que Moisés se subió al monte a cubrir la batalla. Moisés es tipo de Cristo, con las manos levantadas en el monte, intercediendo. Y mientras levantaba las manos Moisés, las fuerzas de Josué dominaban al enemigo. Y cuando Moisés se cansaba con las manos levantadas y las bajaba, el enemigo avanzaba. Y como vieron eso los que estaban arriba, ayudantes de Moisés, vieron que el secreto no estaba en las armas de la pelea de abajo, ni en la valentía de los soldados de abajo, ni en la batalla de abajo. El secreto estaba en la cobertura de arriba. Entonces le ayudaron a levantar las manos. De un lado le levantaba las manos uno y del otro le levantaba las manos el otro. Y Moisés aguantaba más y entonces el enemigo retrocedía, ya casi lo acababan. Pero Moisés cansado, entonces le pusieron unas piedras. Y usted sabe toda esa historia. Y cuando aseguraron la intercesión y la cobertura, acabaron con el enemigo abajo. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿quién venció abajo? ¿Quién fue el que...? Y eran valientes. Y pelearon bien. Ya me imagino que cuando terminaron y me acabaron con el enemigo, han dicho, qué batalla más tremenda. Por poco nos ganan. Qué victoria, ¿verdad? ¿Pero dónde había estado la victoria? Arriba, en la cobertura.
Ahora, hermano, corolario. ¿Quiere pelear solo? Ah, pero es que a mí me cubre el Señor. No, pero el Señor cubre según su estructura. Primera de Corintios, y ahí voy a terminar. Primera de Corintios. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Y se acuerdan cuando dice, bueno, vamos a leer el capítulo 1, 1 Corintios. Verso 12. Dice, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Hasta ahí. Oiga bien. Se vanagloriaban de sus coberturas. Ese es un pecado. Ese es problema. Porque el Señor no los había mandado a que estuvieran sujetos sencillamente a los apóstoles para vanagloriarse. Es cierto, estaban en el orden. Pero si habían llegado a enorgullecerse de su orden. Es el otro extremo. Que porque usted esté bajo cobertura, usted va a menospreciar al otro que tiene otra cobertura. No, la cobertura de nosotros sí es así. La de ustedes no sirve. Ese es su apóstol, es apostolito. Cuidado. Cuidado. De lo que estamos hablando acá no es de competencias de apóstoles. Estamos hablando de estar cubiertos por apóstoles del Señor. Entonces dice de Pablo, quizás los de Pablo decían, ay, mire Pablazo. Cambio Pedrito. No mucho, fíjese. Pura competencia, la carne. Y quizás otros decían, no, ni Pablo ni Pedro. Son toscos. Apolos. Ese de nosotros. Ese sí que tiene pico de oro. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, hermano, lo que el Señor les quiere decir con esto? Estamos poniendo todas las aristas, pero tampoco le da excusa a nadie para ser del grupo número 4. Y estos son los bólidos, bajo el pretexto de piedad. Nosotros no somos de nadie. Que apostolitos ni que apostolitos. El nuestro sí que es el mero mero. Nosotros somos de Cristo. Mire, oiga, ¿ya oyó? Esos no tenían apóstoles. Está malo vanagloriarse de las coberturas para hacer rivalidad. Pero está peor no tener apóstol. Aunque se tenga a Cristo. Mire qué cosa. El Señor nos deja esa ventana. Claro que tenían a Cristo. Lo tenían. Pero no estaban en su estructura. Y el Señor honra las estructuras. ¿Acaso los apóstoles los puso el diablo? ¿Quién los puso? Cristo. ¿Y para qué los puso? Para que digan, yo no necesito porque yo tengo al jefe. Es lógico. Hay gente que dice, yo no necesito ministerios, pastor. Si lo que le da el Señor al pastor me lo puede dar a mí. Si yo me arrodillo, tan ungido es Él como lo soy yo. No, hermano. No, hermano. No caiga en el extremo de vanagloriarse de sus coberturas, pero no se quede sin cobertura, porque se lo va a llevar el diablo. Y se lo va a llevar con todo y corbata. Lo va a meter en una rutinita ahí, en su cuchitril. Ahí lo va a tener en rutina diaria, hermano. Porque si pierde la estructura, pierde el orden, pierde la palabra, pierde la cobertura, pierde la protección, pierde todo. Lo que está haciendo está jugando a culto.
Así que entonces, hermano, si Cristo no está dividido, ¿acaso está dividido Cristo? Si Cristo no está dividido y Cristo ordena, verso 13, ordena las coberturas. ¿Acaso está dividido Cristo y ordena las coberturas? Entonces, ¿por qué no te cubres? Y hazlo de buena voluntad, hazlo de buena gana. Es como que si en una pareja de casados, que la pareja sabe que la cabeza es el varón, pero hay rivalidades entre los dos. No, que vivía aquí y allá. Entonces no quieren dejarse gobernar el uno ni el otro, ¿me entiende? ¿De qué serviría tenerlos ahí a la fuerza? No, ponerle un rótulo, mire, él es cabeza, usted es ayuda. De nada serviría el rótulo. Tiene que ser un sometimiento voluntario. Por eso el papá del hijo pródigo le dio la herencia a su hijo, porque no quería cobertura. El pródigo era pródigo porque no quería cobertura. El pródigo fue pródigo mientras no tuvo cobertura. ¿Qué quieres tu herencia? ¿Que no quieres que yo te gobierne? ¿Que no quieres que yo te mande? Muy bien, aquí está tu herencia. Vete, prueba sin cobertura. Allá venía todo hecho leña. Venía hecho pedazos. ¿Buscando qué? ¡Cobertura! ¡Cobertura! Ahora, aunque sea que me haga jornalero, pero quiero tu cobertura. Cúbreme. Cúbreme. Y gracias a Dios que el Padre no solo lo cubrió, lo vistió, lo calzó, lo engalanó, le hizo fiesta. ¿Por qué? Porque ahora ya no le tenía que cerrar las puertas para que no se fuera. Ahora abrió todas las puertas y le dijo: hijo, ¿no te aburres aquí adentro en la casa? ¿No quieres ir a dar una tu vuelta? Y decía: no, padre. Por eso fue que cuando el Señor cubrió a sus discípulos y que se estaban yendo a descubrir los otros, les dijo: ¿no se quieren ir a dar una vueltecita ustedes también? Les dijo a los 12. No, Señor, le dijo Pedro, nosotros ya conocemos que bajo tu cobertura es que uno está bien. Que se vayan los que quieran irse. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Cuántos quieren ir a dar una vueltecita? ¿Cuántos se apuntan a la cobertura? Amén. Amén. Gloria a Dios. Coja su ciudad de refugio. Y si hay fallas, métase a la ciudad de refugio. Y después se arreglan las cosas adentro, para que no sea juzgado con el mundo. Cierre sus ojos. Aleluya. Aleluya. Oh, rabababasa. Oh, gloria. La presencia de Dios está aquí. Aleluya. Oveja, pregunta si tienes pastor. Pastor, pregúntate si tienes apóstol. Apóstol, pregúntate si te cubre el cielo. El pastor de los pastores.
Aleluya. Si estás cubierto, no hay diablo que te alcance. Y cuando falles, tienes refugio. Tienes tu sacerdote que va a responder por ti. Aleluya. 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 No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. No desvincule nada de la iglesia local. No haga nada a domicilio sin cobertura. Si no quiere pelear con Dios. Aleluya. Yo quisiera en el nombre del Señor, hermano, así en esa actitud, no abra sus ojos, no se distraigan unos segundos. Es un momento muy importante. A este retiro le hemos invitado porque queremos practicar la palabra. Y queremos que los que vamos a quedar bajo la cobertura del área hayamos entendido la palabra y se empiece una nueva etapa. Y el que no esté dispuesto, es mejor que deje su lugarcito ahí, que muchos otros deseosos están de ocupar ese lugar. Sin que por eso querramos decir que queremos segregar a alguien, pero queremos ser claros. Si no se ponen en el orden estructural, no va a ser bendecido y nos va a acarrear problemas. No a nosotros, a la iglesia del Señor. Y hay del que causa problemas. A la iglesia del Señor. Para eso está estructurada la iglesia. Yo quisiera que los pastores que están aquí, que yo creo que lamentablemente no es la totalidad de la misión, y quisiéramos saber después del retiro las razones de peso que han de haber tenido los que no vinieron, y si no fueron de peso las razones, vamos a tener que hablar muy seriamente con ellos, muy seriamente, porque no estamos para seguir entreteniendo a nadie. El Señor me va a pedir a mí cuentas primeramente, a todos los ministros y a todos los cristianos, de lo que estamos haciendo. Y no creo que tenga importancia alguna que estemos ligados solo por un nombre. Y los kilómetros tal vez no nos separan más como el sentir. Y yo quiero dejar eso bien claro. Va a ser la normativa de nuestra misión. O hay sujeción, o le vamos a tener que dar su tarjetita que queda usted desligado y vaya a buscar una buena cobertura, que Dios lo ampare, que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga donde vaya a irse a cobijar. Pero queremos unanimidad. Porque si no hay unanimidad, ¿para qué nos cubrimos? Acuérdense que el Señor dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Más parecen a veces rivalidades lugareñas, que ya estamos mejor que fulano, mejor que sutano, mejor que mengano. Para competencias carnales nos hubiéramos quedado en el mundo. Aquí no es asunto de quién está más alto, sino quién está trabajando mejor para el Señor. Quién está sirviendo más, y no para vanagloriarse. Los canteros no se quejaban de los plateros cuando hacían el templo, ni los plateros de los aguateros, ni de los otros, porque cada uno estaba haciendo excelentemente la obra en su ramo. Pero el carpintero no criticaba al platero porque no sabía de eso, y viceversa. Pero a veces nosotros nos ponemos a criticar lo que no podemos hacer.
Y es preferible, hermano, que dejemos que haga cada quien la obra. Cada quien está en pie o cae delante de su Señor, pero dentro de la estructura. Amén. Yo quisiera oír, hermano, mientras... no sé si está hermano Efra. No está. Pero a los hermanos pastores presentes, que se preguntara y que de alguna manera lo manifestaran, si están dispuestos a entrar en el orden que han escuchado. De alguna manera ustedes lo expondrán, aunque sea en pocos minutos. Amén.